un cuento popular que me contaron cuando yo era muy chiquito. Había una vez 3 pequeños árboles y los 3 con grandes sueños. El primer árbol soñaba con ser tallado de manera de cofre, hermoso y bien ornamentado, para en su interior guardar el tesoro jamás visto por el mundo. Me gustaría transformarme en un cofre de madera que pueda acoger joyas, piedras preciosas o esmeraldas, decía. El segundo árbol soñaba con ser convertido en un gran buque, en un gran barco, pero de los grandes, que navegara los 7 mares, los 7 océanos. Iré por el mundo y recorreré los sitios más inhóspitos. Seré un transatlántico importante, soñaba. El tercer árbol no quería alejarse de su hogar. Quería crecer en la cima de la montaña, de manera tal que cuando los hombres lo vieran de tan alto, no les quedara otra que dirigir su vista hacia Dios. Y decía: si puedo ser lo suficientemente alto, la gente encontrará a Dios tan solo con mirar y observar mi copa. Cada árbol tenía su sueño. El primero, insisto, en transformarse en un cofre que guardara un tesoro preciado. El segundo, en un barco que navegara los 7 mares. Y el tercero soñaba con ser tan alto de modo que los hombres, al contemplarlo, se encontraran con el rostro de Dios. Con el pasar del tiempo, los árboles olvidaron los sueños, pero ya no eran retoños como cuando soñaban, sino que se convirtieron en árboles fuertes. Y entonces 3 leñadores subieron a la montaña. Mientras el primer leñador cortaba el primer árbol, este casi no podía contener su emoción porque supo que pronto cumpliría su destino. Pero en lugar de transformarse en un cofre que albergara un tesoro preciado, los carpinteros lo transformaron en una caja ordinaria, en un comedero para animales. Así que él maldijo al leñador y quedó amargamente desilusionado, porque desde que era una semilla, un retoño, él quería hacer un cofre. Y en lugar de eso devino en simplemente una caja o un cajón donde comieran los asnos. El segundo árbol sí terminó siendo un barco, pero no una nave insignia de una gran flota. Se convirtió en un barco pesquero. Así que nunca navegaría en océanos majestuosos, sino que sería un pequeño bote en un pequeño lago usado para la pesca. Así que también quedó amargamente desilusionado. El tercer árbol, el que quería crecer tan alto de modo tal que cuando los hombres lo vieran se encontraran con el rostro de Dios, se encontró con un leñador que lo hizo trizas, transformó todo el tronco en varias vigas de madera y luego amontonó esas vigas en un galpón. Y aún no sabiendo para qué usarían las vigas, él dijo: todo lo que soñaba era quedarme en la montaña y señalar hacia Dios. Se quejó el tercer árbol. El tiempo pasó, los árboles convertidos o devenidos en cosas muy lejanas a los que habían soñado cuando eran retoños, se olvidaron de sus sueños, hasta que una noche una jovencita, una flamante mamá, colocó un bebé en la caja donde comían los animales. Y el primer árbol, que era el comedero del establo, supo que había cumplido su sueño, que había albergado el mayor tesoro de la historia, el Mesías hecho niño. El segundo árbol estaba un día albergando a unos pescadores. Era un simple bote pesquero, y un día un hombre cansado se sube al bote, se duerme encima de él, se desata una tormenta y con su orden la tormenta se calma. Viento, aquíétate, dice el extraño. Y ahí el segundo árbol se dio cuenta de que tuvo un privilegio mucho mayor que navegar los 7 mares, que estaba albergando en su madera al creador del universo, al Hijo de Dios. El tercer árbol, un viernes por la mañana, lo pasan a buscar y no creerán el dolor que siente cuando lo arrastran por la calle
y se vio transformado en un elemento de tortura. No solo eso, sino que lo llevan a un monte alto y unos soldados clavan las manos y los pies de un hombre a sus vigas de madera. Y entonces, el domingo por la mañana, cuando la tierra tiembla y el sol sale, el árbol se para con la frente en alto, sabiendo que desde ese momento, tal como había soñado cuando retoño, ahora señalaría a la gente hacia Dios. No tenía que crecer demasiado alto en la cima del monte para que ese sueño se cumpliera, sino que simplemente al transformarse en cruz, cada vez que la gente recordara su manera, su forma en la que fue tallado y crucificado el Señor allí, se conducirían hacia Dios, tal como Él lo había soñado. Cuando recuerdo esta historia que alguna vez me contaron de chico, es una simple historia. A mí me recuerda los planes que Dios tiene para nosotros, que a veces simplemente porque somos tan torpes no podemos visualizar. Nos empecinamos en creer de que Dios se olvida de nuestros sueños. Y Dios dice, ok, tengo un sueño mejor para ti. O en su defecto, cumpliré tu sueño, pero no será bajo tu trato, bajo tu calendario y de la manera que tú quieres que sea. Pero los sueños de Dios se cumplen y generalmente, como dice las Escrituras, los caminos de Dios son superiores y distintos a los nuestros. Lo que sucede es que lo que vivimos y lo que esperamos vivir a veces está separado por una brecha tan ancha. Lo que nosotros soñamos, las expectativas, se diferencian tanto de lo que nos toca vivir que pensamos que Dios nos abandonó. O en su defecto esa frase tan trillada, Dios no me ama. Si me amara no me pasaran estas cosas. Si me amara Dios me habría detenido. Me habría parado de no cometer este error. No me habría tomado esta enfermedad. No hubiese pasado por el hospital. No habría tenido que conmemorar un funeral. Pensamos que lo que nos está sucediendo es algo injusto. Y entonces hablamos con un pastor, hablamos con un rabino, hablamos con un cura y nos dice, esa es la gracia de Dios. Por alguna razón te toca pasar esto, es la gracia de Dios. Y a nosotros no nos gusta la palabra gracia porque la identificamos con algo con lo cual nos tenemos que conformar. Decimos, amor es lo que yo sueño que me pase. Gracia es el peor es nada. Amor es lo que yo quisiera que me pase. Si Dios me amara, yo me habría casado con un príncipe azul. Por gracia tengo un sapo. Si Dios me amara, yo tendría dinero. Por gracia estoy buscando empleo. Si Dios me amara, yo retosaría de salud. Pero por gracia tengo que estar confinado a un bastón, a la insulina. Tengo que estar confinado a una máquina respiradora, lo que sea, a un trasplante, dependiendo de médicos, de análisis, de diálisis, de quimioterapia. Siempre nos parece que, bueno, es la gracia de Dios, como diciendo es la misericordia que no te deja que te mueras. Y empezamos a interpretar que la gracia es algo con lo cual nos tenemos que conformar. Pero es lógico que pensemos eso, porque uno, como estos 3 retoños de árboles, sueña con algo que nos parece que es el ideal. Un día viene el leñador en forma de vida y nos empieza a hachar. Y los que nos convertimos después del hachazo no se parecen nada a lo que nos queríamos convertir. Queríamos ser ingenieros, queríamos ser astrónomos, astronautas, agrónomos. Y de pronto la vida nos empieza a pegar en nuestro tronco y hoy estamos muy por debajo de lo que se esperaba de nosotros o lo que esperábamos de nosotros. Y digo siempre, un día nos miramos al espejo, a los 20, a los 30, a los 15, a los 40, no sé cuándo, tenemos ese shock de mirarnos al espejo y no gustar en qué nos estamos convirtiendo. Decimos, sabes, yo no pensaba ser una mamá abandonada a los 30 años. No pensaba ser una mujer sola. Otros dicen, yo no tenía planificado a los 40 y tantos tener una quiebra financiera, estar en deuda, tener tarjetas con intereses galopantes. Otros dicen, yo no había planificado estar enfermo a esta edad de mi vida. Yo no tenía planificado una operación, una intervención quirúrgica de urgencia. Un montón de cosas que a veces llegan a nuestra vida y como los árboles nos quejamos. Uno, porque lo transformaron en un comedero de animales.
El otro porque en lugar de ser un gran navío, de una flota insignia, es un barco pesquero. Y el último porque simplemente son vigas de madera esperando transformarse en elementos de tortura. Pero los tres árboles en algún momento cumplirán un sueño majestuoso, un sueño más grande que lo que ellos tenían. En la vida es exactamente igual. Hay un momento que no nos gusta lo que nos está pasando y entonces decimos: Dios me dejó de amar. Claro, porque nuestros tiempos no son los tiempos de Dios. Si pudiéramos ver nuestro futuro, estaríamos en paz. Pero Dios no deja eso librado al azar. Más de una vez las Escrituras dicen: no te preocupes por el mañana. Bástate el día con el afán de hoy. Mañana no te preocupes por lo que vas a comer, ni por lo que te vas a vestir. Lo dice como un papá. La Biblia te lo dice tal cual, con esas palabras. No es metáfora, es literal. No te preocupes por cómo te vestirás mañana. Ni Salomón con toda su gloria, ni con su majestuosidad se viste como los lirios del campo. Y si los lirios del campo, si los pajaritos no les falta el nido porque Dios vela por ellos, ¿cuánto más por ti? Preocúpate por el hoy. Pero nosotros somos como el niño de 7 años que nos dice: papá, no puedo tomar mi cereal porque no sé cómo cotizamos en la bolsa hoy. No sé cómo está el petróleo, el eurodólar. Estoy preocupado por las Naciones Unidas. Tú le dirías: no te preocupes, está por encima de tu edad. Está por encima de tu nivel de comprensión y por encima de tu nivel de preocupación. Bástate hoy, toma el cereal, disfruta, y lo que tienes que hacer es portarte bien y no traer una mala nota en matemáticas. Es toda tu responsabilidad. Dios es igual, conforme la edad, conforme la preocupación que te puedes permitir, conforme la ansiedad que te puedes permitir. La ansiedad es parte de la vida, pero cuando te empiezas a preguntar qué va a pasar en 5 años y en 6 años, y qué va a pasar con mi vida, cómo voy a llegar a viejo, y esa empieza a ser tu vida. Está bien que seas precavido, pero cuando tu vida está más allá de lo que está pasando hoy, puedes caer en el error de perderte el hoy. Y el hoy no regresará. Jamás viviremos un día como hoy. Nunca más. Jamás. Y hay gente que se lo pierde. Se pierde sus hijos, se pierde su pareja, se pierde el amor, se pierde el servir al Señor, porque está preocupado: ¿qué va a hacer el leñador con ellos? ¿En qué me va a transformar? ¿Y qué voy a hacer? ¿Y en qué Dios me va a usar? Y se pierde esta temporada. Por eso Salomón divide la vida en 28 temporadas diferentes. Y las 28 tienen su importancia. Dice: tiempo de reír, tiempo de llorar. Y llorar. O llorar argentino. Tiempo de sembrar y de cosechar. Tiempo de gritar, tiempo de abstenerse de gritar. Cada temporada tiene un significado. Algún día les predicaré sobre cada una de ellas. Y verán que Dios dispuso mínima 28 temporadas para disfrutarlas, para vivirlas o para procesarlas. Estás en luto, es el tiempo de luto. Procésalo. No te apures en reír. Habrá tiempo de risa. Te estás riendo, no te empieces a amargar. No hagas como las madres de antes. El que mucho se ríe, pronto llora, decía la vieja. Y te amargaba la risa. Mamá tenía un pronóstico de amargamiento. No sé por qué las madres le temen a la felicidad. La mucha felicidad las pone nerviosas. Mucho griterío ahí afuera. Estamos jugando más. Sí, alguien se va a romper la cabeza. Alguien se va a terminar mal. Yo sé cómo termina esto. Sigan jugando y riéndose como bobos. Ya se van a romper la cabeza. ¡Bum! ¿Qué dije? ¿Una necesidad de ser profeta veraz tiene? Ahora, cuando esas cosas pasan, cuando esas cosas suceden, cuando nos toca una temporada y no la podemos disfrutar o no la estamos viviendo bien, nos podemos perder el presente por esperar el futuro, por esperar lo que va a pasar mañana. Y este es el día que ha hecho el Señor. Dile al que está a la derecha y a la izquierda: este es el día que ha hecho el Señor. Dile: vamos, sacúdalo, diga: este es el día. Disfruta tu día. Este es el día que ha hecho el Señor. ¡Aleluya! Hay una palabra que se le agrega la palabra amor, que es la palabra incondicional.
siempre se la pega, amor incondicional. Y aun cuando se habla de el amor ágape, del amor de Dios, decimos, y Dios te ama incondicionalmente, pasa al altar. Pero la Biblia no aparece incondicional pegado al amor de Dios. No porque el amor de Dios no lo sea, pero al pegarlo de una manera como implícita, como que si ese amor de Dios es incondicional, podemos caer en el error de faltarle el respeto a la palabra. O sea, de no darle la importancia que se merece. Es como cuando un matrimonio dice, ¿tú me amas? Sí, si no, no estaría contigo, ya te hubiese dejado hace tiempo. No es lo que esperaba oír. ¿Y por qué me amas? Y qué sé yo. No tengo ganas de pensar por qué te amo. Usted no puede llamar a eso amor. Bueno, el amor incondicional de Dios a veces, amor incondicional suele hacer que pensemos que Dios te ama porque está obligado a amarte. Es incondicional, ya está. Con gusto te fulminaría, pero te ama incondicionalmente. Como un juez, por ejemplo, que firma la libertad de un preso que cumplió con su condena social. Pagó su deuda con la comunidad y entonces el juez tiene que otorgar su libertad. Pero ese juez que firma, por ejemplo, no tiene emociones involucradas en el asunto. No llega a la casa el juez después de liberar a muchos y dice, hoy liberé a otro, hoy condené a 3. No creo. Lo más probable es que un juez le diga a la esposa, no hablo de trabajo aquí, bastante estrés tengo en la corte. No está involucrado emocionalmente con el preso o con el condenado. A veces pensamos que Dios es un juez similar. Bueno, está bien, por la sangre de Cristo te perdono, y si no me queda otra que amarte, ¿cómo no te voy a amar? Sin embargo, yo voy a las Escrituras y veo a Abraham, un hombre de fe. Dice Abraham, el padre de la fe. Miren el nombre que le dan al profeta, el apodo, padre de la fe. ¡Ja! Si la fe tuviese paternidad, este es el hombre, el que le da el apellido a la fe. Abraham es igual a fe. Pero voy a la vida de Abraham y para salvar su pellejo miente, no una vez sino 2, en un lapso de varios años. Para salvar su pellejo miente respecto a su mujer, entre otros errores que cometió. Sin embargo, Dios dice, es el padre de la fe. Moisés mata a un hombre, un asesino. No va a la cárcel, se esconde. No obstante, además de eso, un día desobedece a Dios públicamente. Y después Dios lo honra apareciendo en el monte de la transfiguración junto al Señor, al lado de Elías. Y Moisés, para los judíos, para los mesiánicos, para todo el mundo, Moisés es el prócer de la Biblia. David comete adulterio, tapa el adulterio con un asesinato. Dios de alguna forma protege su linaje familiar hasta la aparición de Jesús, que le dicen hijo de David. No es el hijo del adúltero, no es el hijo del asesino, no es algo que no lo nombren más. No, hijo de David. Pedro niega al Señor y después diría el Señor, sobre ti edificaré mi iglesia, te usaré para dirigir la iglesia. Vas a la lista de los héroes de la fe de Hebreos 11 y descubre los muchachos que hay ahí. Y la verdad que son algunos bastantes delincuentes de lo que hicieron. Ustedes los leen todos así, claro. Uno lo puede leer con una voz engolada, una voz de locutor. Ahí está David, ahí está Jefté. Jefté era un huérfano que mató un montón de gente. Rab era una prostituta. O sea, uno le puede leer la Biblia de manera aséptica, higiénica, limpiar todo lo que nos suena fuera de la religión y leer con esos nombres y con esa postura de gente pura. Pero no eran gente pura. Era gente que Dios amó, no incondicionalmente, bueno, lo tengo que amar a este Moisés, con un amor tenaz, con un amor intencional. Por eso me preocupa cuando alguien con desdén dice, bueno, Dios te ama igual, porque le hemos quitado la fuerza original y hemos hecho un Dios anémico, desapasionado para amarnos. Cuando uno no le cae la moneda de cómo lo ama a Dios. Bueno, Dios me ama porque estoy en la iglesia River y porque me tiene que aguantar. Cuando uno tiene esa relación de Dios, que sí, Él es amor, pero la verdad que a mí la vida me va mal. Si me amara no me iría así. Ahí es cuando viene ese razonamiento que no resiste análisis.
Decir, no, si me amaran no tendría que pasar esto. Claro, cuando vino el tornado a nuestra vida y deja una estela de devastación, cuando la vida se nos cae de pedazos, enseguida decimos, ¿y dónde está Dios? Si Dios me amara no me pasara esto. Porque no entendemos lo que es el amor de Dios. Creemos que Dios nos ama si se cumple mi deseo de árbol. Si yo me transformo en ese cofre para guardar perlas, entonces Dios me ama. Si soy un barco que navega los 7 mares, entonces Dios me ama. Si me deja crecer alto de modo que cuando los hombres vean mi copa dirijan su vista a Dios, entonces Dios me ama. Si no, Dios no me ama. Y entonces Dios tiene una respuesta a eso. Dice, no, yo te voy a contar cómo funciona esto de que te amo o no te amo. Dios es un padre, piensa como una madre, como un padre, con amor paternal. ¿Cuántas madres nos han dicho, no comas dulces antes de cenar? ¿Te lo han dicho? También como otras tonterías, no comas sandía y te metas en la alberca porque te crece no sé qué en el estómago y te inflas así como si tuviera cerveza adentro. Había mitos, pero después había cosas reales que la madre solía ver con anticipación. No salgas desabrigado porque después te agarras un resfrío. Y uno tomaba esas restricciones, esas órdenes como no me ama. Me tiene harto la vieja. Me quiere controlar, y eso que no había celular en nuestro tiempo, pero te controlaban telepáticamente. Vos sentías la voz de tu madre adentro de la cabeza. Empezaba a llover, estabas sin el suéter y tu madre adentro te decía, te lo dije, te lo dije, te lo dije. Entonces, nos cuidaban, nos protegían. Y a veces esas protecciones venían disfrazadas de penitencias, disfrazadas de chanclazos. En mi tiempo no había penitencia, había chanclazo. El primer aviso era un chanclazo. El warning. El warning era acá. Ya la multa era en otra parte del cuerpo donde te van a ver la marca y vas a tener que pasar vergüenza. Porque ahí no las podías demandar a las viejas. Yo una vez fui con 5 dedos acá. Así, toda una mano dibujada. ¿Y ahora qué digo? Dígale, traje una mala nota y por eso tengo la mano de mamá en la cara. Va a pasar vergüenza encima. Más paso vergüenza yo. Así eran las madres de antes. Yo no lo podía entender. Ahora, ella no me odiaba. Yo sé, me consta lo que me amaba. Pero ella entendía que para poner un hombre de bien, con la psicología tal como la entendía, con la pedagogía que había en ese tiempo, había que hacer lo imposible, aunque duela. No estoy haciendo apología a golpear ni a pegar. No me saquen de contexto en los tiempos modernos. El pastor dijo que hay que dejar los dedos marcados. No, estoy contando mi experiencia. En eso entonces ni se nos ocurría pensar que era la manera en que nos estaban odiando. Mamá nos decía, me duele más a ti que a mí. Mentira, yo tenía la nalga como un mandril, pero le dolía a ella. A mí me duele más, decía. Y se iba la vieja. No le dolía, a mí me dolía. Entonces, Dios envía a los leñadores de la vida y llegan en forma de chanclazo. No nos gusta. Y decimos, Dios no me ama. Dios no me ama, Dios tiene algo contra mí, algo malo hice. Entonces echemos un vistazo, vamos a lo básico. San Juan 3:16, el versículo que le enseñamos a los niños desde la escuela dominical. De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Pensemos un minuto. ¿Cómo envió a su Hijo? No lo envió con trineos, no lo envió vinieron con algunos alces, con algunos renos y cayó como un regalo, ni tampoco como un héroe de Marvel. ¡Oh! A salvar el mundo. No vino así. ¿Cómo lo envió? Mandó a su Hijo unigénito para que le flagelen la espalda, le arranquen las barbas, para que lo torturen, lo desnuden, para que le coloquen espinas en la cabeza, para que lo maten de a poco,
para que sufra el peor dolor que un ser humano jamás soñará. Porque de tal manera te amó que dio a su hijo. Piensen, papás y mamás, ¿darían su hijo por amor a alguien? Yo puedo amarte mucho, pero me dices, ¿darías tu hijo? ¿Darían vuestro hijo, Megan, Jason, Kevin, Brian? ¿Darían a alguno de sus hijos? ¿Lo pueden matar? Sí, mátenlo por amor a ti. ¿O no? En ese orden, en esa línea de pensamiento, mi amor tiene un límite. Hasta mis hijos. Después no. No podría soportar el dolor de ver que torturan, matan a mi hijo para salvarte a ti de la cárcel. Mira, estoy pagando una condena, metí la pata, pero si tu hijo se hace cargo de mi condena. Pasa que yo violé a unos menores. Y sé que si voy a la cárcel me van a violar, me van a torturar. ¿Podrías mandar a tu hijo que se haga pasar por el violador, que diga que fue él? Así yo me puedo congregar, tener una vida nueva. Lo único que tiene que decir que él estaba en el lugar del crimen. Y él que lo metan preso y lo torturen y le peguen en la cárcel. Oh, sí, porque te amo. Ahí mando mi hijo. No resiste análisis. Así te ama el Señor. No es, bueno, te amo, ¿qué va a hacer? No es un amor incondicional con desdén. Te ama. Entonces, cuando la vida te golpea, cuando te pasan cosas, cuando el leñador viene y te da el chanclazo, no tengo derecho a decir, Dios no me ama a mí. ¿Qué? Después de haber mandado a su hijo, ¿estás diciendo que Dios ama menos a su hijo que a ti? ¿Que Dios ama más a él que a ti? Mandó a su hijo y ninguno de nosotros daría a su hijo por nadie. A mí me dicen, ¿mandarías a tu suegra a la cárcel para...? Bueno, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su suegra. Ya, mátenla. ¿Un hijo? No un hijo. Quienes tenemos hijos sabemos lo que se siente por un hijo. No es el amor, ni siquiera filio, no es el amor erótico. Es un amor que no puedes definir. Las madres tienen en su vientre 9 meses gestando un hijo y ya lo aman sin conocerlo, sin saber cómo luce. Porque una ecografía no le hace justicia. Y luego lo amas. Y ese hijo es un hombre de bien o un hombre de mal, pero tú lo amas. Y Dios dice, así es mi hijo y lo di por ti. No tomes eso con desdén. No diga, bueno, Dios me soporta. Tú no tienes ni siquiera el derecho a decir, es que si Dios me amara, yo no estaría rentando. Fíjense a la luz de lo que le acabo de mostrar, de matar a un hijo por amor a ti. Decir, si Dios me amara, yo no estaría soltera. Yo creo que Dios me olvidó. Diga que Dios no nos toma en serio. Porque si Dios nos tomara en serio, es que yo no entiendo por qué se me murió mi perrita. Yo digo, Dios me está contra mí. Yo creo que Dios dice, no tienes idea lo que yo hice por ti. Cuando tú dices, realmente Dios me ama en la cruz, dice, no. ¿Cómo vas a decir que no te amo? ¿Cómo semejante sacrificio fue en vano? Y como los árboles de la fábula, la mayoría de nosotros no sabemos qué plan tiene. Lo que pasa es que la vida que estamos viviendo, claro, no se parece a la que queríamos vivir. La brecha se abre cada vez más. Y decimos, si Dios me amara, yo no sería pobre. Yo no habría perdido mi casa. Si Dios me amara, yo no tendría ese marido, esa mujer. Si Dios me amara, yo no tendría documentos. Ya llevo varios años y estoy indocumentado. ¿Ven? Dios se olvidó de mí. ¿Cómo vas a decir que Dios se olvidó de ti por un mugroso documento? Está bien, no es lo mismo ser indocumentado que ser ciudadano, pero por Dios, cuando lo comparas con la cruz, es un mugroso documento. Todo es mugroso, todo comparado con la cruz. Yo te doy mi hijo, vamos a suponer que yo soy muy bueno, más bueno que Dios, nunca va a pasar. Doy mi hijo para salvarte de la cárcel y después te veo quejándote. Ay, no, a mí Dante no me ama.
Mataron a Megan, a nuestra princesa de 9 años. La mataron para sacarte de la cárcel. Yo hice que la mataran para sacarte de la cárcel. Y después te escucho decir, a mí Dante no me ama. No me ama porque el otro día no me oró. Y porque yo estoy viendo documentos y no me los trae. Me dan ganas de ahorcarte. Me costó mi hija. Quiero que entiendas cómo te ama Dios. Cuando entiendes, cuantificas cómo te ama Dios, no te alcanza la vida para adorar, la vida para agradecer. ¿Están conmigo, sí o no? Pero vienen los leñadores y enseguida dudamos. Los últimos versículos de Génesis 3 a mí siempre me ocasionaron un impacto, porque nuestros padres edénicos, Adán y Eva en el huerto pecan. Eva toma el fruto prohibido del conocimiento del bien y del mal, engañada por la serpiente, le hace comer al esposo. Conocen la historia. Dios se duele en su corazón y dijo Jehová Dios, Génesis 3:22. He aquí el hombre es como uno de nosotros. ¿A quién se lo dice Dios? Al Hijo y al Espíritu Santo, la Trinidad. Cuando habla de nosotros, están los tres en una mesa directiva y dice, he aquí el hombre ahora es como uno de nosotros, porque sabe el bien y el mal. O sea que Dios los creó, nos creó, sin el conocimiento de la maldad. Por eso no se dan cuenta que estaban desnudos, eran como animalitos en ese sentido. Había una inocencia edénica. Cuando se dan cuenta que están desnudos, el primer alerta de que ahora estaban conociendo lo que estaba mal y lo que estaba bien. Una de las cosas que no tenían ellos conocimiento, no había una parte cognitiva de su cerebro para entender lo que era la vergüenza. Ahora entienden lo que es la vergüenza, entonces Dios dice, estas emociones nuevas yo no se las di a ellos. Comieron del árbol del conocimiento del bien y del mal. Que no alargue la mano ahora y tome también del árbol de la vida y coma, porque ahí va a vivir para siempre. O sea, había un árbol del conocimiento del bien y del mal y había otro árbol de la vida. Que si comían del árbol de la vida, no iban a morir jamás. ¿Qué hizo Dios? Lo sacó del huerto para que labrase la tierra. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida. No imaginen Star Wars, sino un ángel con una espada de fuego. Para todos lados, para guardar que ninguno se acercara al árbol de la vida. Yo pregunté en el primer servicio y hago el mismo interrogante. ¿Ustedes ven gracia en este versículo, gracia de Dios, amor de Dios? Sean honestos, no tienen que hacerse los espirituales. ¿Ustedes ven el amor de Dios acá? Con un ángel cuidando el árbol de la vida, que no sea que se haga eterno como nosotros. El ángel. Uno, si lo lee rápido, dice, Dios está enojado, encima no quiere que le toquen el otro árbol. Pero lo leo otra vez y yo pienso, ¿qué hubiese pasado si Dios les hubiese permitido a nuestros padres caídos quedarse en el jardín y comer del árbol de la vida? Ya conocían el pecado y ahora serán eternos. Entonces no habrían vivido en el paraíso, habrían vivido en un infierno. Habrían sido eternamente rotos, eternamente quebrados, eternamente miserables, eternamente arruinados por la culpa y vacíos, muy vacíos, llenos de penas, de amargura, de resentimiento. Tenían que morir para poder renacer, para Dios le diera una nueva oportunidad. Si ahora que habían metido la pata, iban y comían del otro árbol, se iban a hacer eternamente metedores de pata. Eternamente pecadores. Y si el grano no cae a la tierra y muere, no puede llevar fruto. Lo que trato de decir, ¿puede la muerte ser un regalo de la gracia de Dios? Sí. Si no mueres, ¿cómo vas a nacer otra vez? Si no mueres, ¿cómo te encuentras con Cristo? Sin embargo, nosotros, torpes como los árboles del cuento, cuando la muerte golpea en casa, Dios me dejó, ¿por qué Dios me hace esto? Porque es un regalo de gracia, aún la muerte. No la queremos, no estamos apurados, pero cuando llega, no es que Satanás metió la cola.
¿Puede ser que la muerte sea la gracia con un disfraz? Sí. Yo le llamo gracia de Halloween, o como dice este mensaje, el título, los disfraces de la gracia. Es la misma gracia de Dios que se disfraza. A veces la gracia viene en un disfraz que no nos gusta. Los árboles vieron a la gracia llegar disfrazados de leñadores. Y el leñador que convierte a uno de los árboles en vigas y los amontona en un galpón, ese árbol convertido en vigas, que terminará siendo una cruz, maldice al leñador, no sabiendo que el leñador viene enviado por Dios, disfrazado de leñador, con un plan diferente al que tú tendrías para tu propia vida. ¿Tiene sentido lo que trato de decirte? Eso es la vida. Son disfraces. La palabra dice que es la multiforme. Pedro dice es la multiforme gracia de Dios. Multiforme. Hay versiones que dicen la gracia de Dios en sus diversas formas. Hay algunas que son conocidas. La gracia nos justificó de los pecados, dice Romanos. La gracia nos da consolación eterna. La gracia nos da esperanza, dice Pablo a los tesalonicenses. En cada caso la gracia lleva un disfraz levemente distinto. Pero la gracia no siempre tiene la apariencia que esperamos. Yo estaba en el servicio anterior, que hace muchos años me empezaron a llamar para que yo tuviera el protagónico de una novela. ¿Sí o no? Era así. Entonces me dijeron, queremos que seas el actor de una novela. Una novela que se iba a emitir, se llamaba El Capo. Su personaje... Esperen, el personaje lo interpretaba un actor llamado Miguel Ángel Rodríguez. Debido a su parecido con él en ese entonces, él es mayor que yo, cada vez que él hacía un flashback y pensaba en su vida anterior, él era un muchacho honesto que se vio involucrado en una red porque todos sus familiares traficaban, y esa es la historia de él, y se enamora, etcétera, etcétera. Y cada vez que él iba al pasado, yo hacía el actor de él, yo interpretaba él cuando joven. Y entonces me llamaban porque mi parecido ameritaba que yo aceptara el papel. No podían buscar otro actor, ni siquiera más preparado. Era el parecido lo que me habían llamado. Y entonces entran a insistir y a insistir, y al principio dijimos que no. Y después el mismo gerente dice, a ver si nos entendemos. Cualquier actor moriría por un protagónico en prime time, en horario estelar en la tele. Nunca actuaste en la tele y yo te estoy dando un protagónico y me estás diciendo que no. Y yo le decía, déjame, Señor. Te confieso, yo quería ser un cofre ornamentado para meter perlas, un barco que navegue los 7 mares, o un árbol tan alto que la gente, cuando me viera crecer, viera a Dios. Y Dios dijo, no. Si te voy a usar, va a ser en forma de comedero. Si vas a hacer un barco, vas a ser un pesquero. Y si quieres que la gente vea a Dios a través de ti, vas a ser en forma de cruz. Vas a ser un embajador mío, yo te voy a usar, te voy a bendecir. La gente verá a Dios, pero porque tu vida estará crucificada en mí. Tu vida pasará por la gracia. Si yo hubiese aceptado ese papel, el destino se habría bifurcado. Estoy seguro. Tal vez sería muy famoso. Pero yo no habría vivido lo que vivimos. No habría experimentado la gracia de Dios. Y yo, cuando sentí que Dios no me permitió, dijo, no está en mi voluntad, y la oferta era tentadora, no me gustó el disfraz con el que vino esa gracia. Yo quería un plan. Si Dios me hubiese dicho, mira, tú en tantos años vas a hacer tal cosa, en tantos años yo te voy a usar acá y vas a escribir libros, yo hubiese dicho, bueno, ok, acepto no estar en la tele. Pero Dios no explica nada. Cuando el leñador viene, ¡tac!, al galpón, ¡tac!, al comedero, ¡tac!, bote. Y no te explica. Y al no explicarte te llenas de ansiedad. Dios me abandonó, Dios no me ama. Juan dice, el Padre está lleno de gracia y de verdad. Juan 1:14. No quiso decir que a veces tiene mucha gracia y poca verdad, y a veces tiene mucha verdad y poca gracia. Él dice,
Él siempre dice la verdad y Él siempre viene con gracia. Y la gracia que Él trae a veces puede lucir muy diferente entre una situación y otra. La gracia vino a la catedral de cristal en forma de quiebra, no en forma de bendición. ¿Cómo yo habría escrito la historia de nuestra iglesia si yo hubiese podido ser el autor? Yo estaría en la catedral y viene alguien y dice: oh, tengo $2 millones, no sé dónde invertirlos. Y entonces voy a regalar a usted para que usted compre una reina y salga de la catedral. Entonces yo voy, pechito de paloma, le digo: Schuller, voy a renunciar y me llevo a todos, les guste o no les guste, porque nos vamos a hacer independientes. Eso hubiese sido mi historia, bien argentina y petulante. Dios dice: no, va a ser en forma de cruz. Viene la quiebra y tuvimos que orar y ayunar y buscar de entre las piedras las monedas para poder pagar. Dios tenía que transformar esclavos en soldados, y eso ocurre a veces en 40 años. Eso ocurre en los desiertos. ¿Alguien dice amén conmigo, sí o no? Entonces Dios está lleno de gracia y de verdad. A Pedro en un momento le dice: hijo de Jonás. Tú esto no lo sabes por tu propia boca. No te lo ha revelado ni carne ni sangre. Y Pedro se agranda. Al tiempito después, creo que por la cronología bíblica, porque le dice: esto no te lo reveló ni carne ni sangre, se lo dice en Mateo 16, 17. Después, al poquito tiempo le dice: vete de aquí, Satanás, a Pedro. Me eres de tropiezo porque no pones la vista en las cosas de Dios. Del bendito seas al quítate delante de mí, Satanás. Yo digo: uy, tuvo un mal día Jesús, un desfasaje hormonal. La primera frase está cubierta de gracia, la segunda no. No, son dos tipos de gracia, son dos tipos de situaciones diferentes, necesitando gracia diferente. Yo recuerdo momentos muy tiernos con mi mamá, que me decía chiquito y me tocaba la cabeza y me cosía el botón que me había caído. Y para mí eran los momentos de ternura. Y después la vieja con el chanclazo. En una me amaba y en otra me odiaba. O tengo que creer que eran diferentes tipos de gracia conforme la situación. En una necesitaba que me cosan el botón, en otra necesitaba que me dejen la nalga como un mandril. La vida... a veces vamos a sentir las correcciones. No desmayes cuando eres disciplinado con Él, porque Dios al que ama, ¿qué dice? Disciplina. Y hay cosas que nosotros entendemos por rigor. Ojalá entendiéramos por la buena. Y no me miren con cara como diciendo: yo sí entiendo por las buenas. No, porque eres como yo. Hay cosas que las entendemos con rigor. Hay cosas que se nos marcan a fuego con fuego. Y hay cosas que Dios nos habla tiernamente y la entendemos, pero cuando se trata de decisiones, cuando se trata de cambios, Dios nos tiene que mover a veces el nido. David Cho cuenta en un libro maravilloso llamado justamente Maravillosa Fe, que los pichones de águila no vuelan por sí mismos, y las madres saben que eso ha de ocurrir, porque el nido es muy confortable. Y los pichones de águila podrían quedarse ahí hasta ser adultos. Muchos padres saben de esto. Es tan confortable el nidito que el nene con 44 no vuela. Vamos a volar, a volar. Y bueno, entonces, ¿qué hace la mamá águila? Arma el nido con espinas. Espinas, 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 espinas. Y sobre las espinas le hace un colchón cómodo, con paja, con barro, para que no sientan las espinas. Quien mira el comportamiento de la madre dice: esta madre está loca. ¿Por qué no hizo todo el nido confortable? Pero es confortable cuando nacen, cuando están los huevos ahí. Cuando los pichones nacen y son chiquititos, los alimenta, ellos están confortables. Y después, ustedes pueden ver esto en YouTube de reprise que hay de documentales de la National Geographic. La madre con el pico los empuja a volar, porque ya ve que tienen alas. Y tienen que
lanzarse desde los picos más altos de las montañas. Y los pibes no quieren saber nada. No, que estoy esperando la voluntad de Dios. Que no siento paz, que acá siempre hay comida caliente. Que nos enseña en la naturaleza lo que hace la mamá águila. Saca lo confortable con el pico, saca la paja, saca el barro y se empiezan a lastimar. Y es un griterío. ¡Ah! Ustedes ven en el documental que los aguiluchos empiezan a lastimarse, se empiezan a clavar. Y tienen dos opciones, o una muerte segura o una muerte probable de tirarse a volar. Si se queda, se mueren. Alguien está hablando, Dios, que tiene que cambiar el colchón. Ante una muerte segura y una muerte probable, algunos mueren, algunos no quieren volar y prefieren morir ahí. El 80%, si hay 6, por lo menos 2 o 1 mueren, el resto se larga. Y los pueden ver que no saben volar. ¡Pum! ¡Pum! Y se empiezan a pegar contra los picos, pero la necesidad de vivir hace que empiecen a planear y empiezan a volar. Y ahí descubren que son águilas. La madre lo sabe, el instinto natural es que ellos no volarán por sí solos. ¿Los ama poco esa madre? ¿O los ama mucho para que puedan volar su propio vuelo? ¿Dios te ama mucho? ¿Crees que te ama de tal manera que permitió que su hijo muriera por ti? Bueno, entonces no te sorprendas si la vida te empieza a clavar o a pinchar. Te ama. La mayoría de las cosas que nosotros hemos hecho fue porque se nos fue la zona de confort. De otro modo, todos somos cómodos. Todos. Dejamos de trabajar duro apenas nos sentimos un poco de comodidad. ¿No será que a veces las crisis son permitidas por Dios porque son disfraces de la misma gracia? Disfraces de la misma gracia que Dios nos ama. De manera tal que dio a su Hijo para que no te pierdas. Voy a las Escrituras y veo que Jacob anda con la cadera dislocada, peleando después de pelear con un ángel. Y ahí se llama Israel, príncipe con Dios. Veo a Pablo, el gran apóstol Pablo, y Dios dice: bástate en mi gracia, no voy a sanarte el aguijón que te abofetea. Voy a cada uno de los personajes, veo a los discípulos, cada uno contando con un dolor, con una herida, con una espina. Yo pensé que uno llegaba al evangelio y teníamos vidas perfectas, y resulta que no. Resulta que somos, como digo siempre, gente rota, no hay vidas perfectas. Resulta que el truco está en buscar los dulces más allá del disfraz. Más allá de lo que te haya tocado en la vida, tienes que encontrar los dulces, si no te vas a vivir amargando por boberías, por tonterías. Decía en el servicio anterior, si te amarga un vaso roto, una taza de café sucia en tu casa, si te amarga que le falta aceite al auto, lo que sea, si eres varón o mujer, si te amargan las tonterías, si las tonterías están dentro de tu radar de amargura, te hacen falta problemas reales. El desagradecimiento nace a partir de no haber tenido crisis. Entonces, ¿cómo logramos poner hijos agradecidos como hombres de bien? Sin que crean que la vida les debe algo. Porque quieren un auto y si podemos se lo compramos en cuota, nos endeudamos hasta acá y le compramos el auto al nene para que no se traume. Cuando él le empiece a costar algo en la vida, va a decir: Dios me dejó de amar. Entonces nuestra responsabilidad es que tengamos el confort, pero que no nos olvidemos de quién proviene lo que tenemos. Nabucodonosor se llena de orgullo y dice: qué gran rey soy, miren todo lo que he logrado, y pierde la noción, pierde su juicio cabal, y por años queda como un antisocial, como un rebelde, como una bestia, pastando como un buey, dice la Biblia. Y él dice más: recuperé la razón y tuve más gloria que antes. Cuando dice eso, uno dice: este tipo no aprendió nada. Pero luego dice: pero ahora sé de dónde proviene lo que tengo. Ahora sé cuál es la fuente de mi riqueza, y que Dios bendice al que quiere bendecir. Es el corazón agradecido lo que agrada a Dios.
ni la abundancia ni la pobreza. La abundancia no es que estás mal y la pobreza que estás bien, ni viceversa. Es reconocer de dónde proviene el favor que tienes. Y Dios dice, mientras que tú reconozcas de dónde viene el favor, yo te voy a bendecir, te voy a abrir puertas, te voy a dar. ¿Están conmigo? Ahora, ¿cómo nos fundamentamos en la vida? Voy a terminar. ¿Cómo nos fundamentamos en la vida? Entendiendo que las espinas, que los leñadores, son parte del trato de Dios. ¿Me vas a decir, piensas, que aquella muerte me dio algo, un valor agregado, aparte de dolor? ¿Estás por decir que mi divorcio de alguna forma me ayudó en algo con todo lo que tuve que atravesar? ¿Que aquel abuso fue permitido por Dios de algún modo? Bueno, no voy a responderte yo, dejaré que lo haga Pedro. Pedro dice, en su bondad, Pedro 5:10, primera de Pedro 5:10. En su bondad Dios te llamó para que participes de su gloria eterna por medio de Cristo. Entonces, después que hayas sufrido un poco de tiempo, te dará 4 cosas. Te restaurará, te sostendrá, te fortalecerá y te afirmará sobre un fundamento sólido. Lo diré otra vez. Después que sufras un poco, después que las espinas te lleven a volar contra tu voluntad, te restaurará, sostendrá, fortalecerá y afirmará. Y cada palabra que Pedro usa es un cuadro vívido que respalda lo que dice. Restaurará. La palabra en el original griego es kartasein. Es la palabra que se usa para remendar redes. La palabra que se usa para reparar una fractura. Dios dice, a través del leñador, yo voy a reparar el carácter que tienes. Va a remendar las heridas, las va a tapar. Se dice que el compositor inglés Sir Edward Elgar en cierto momento escuchó a una niña cantar una de sus obras. La niña tenía un registro excepcional, una técnica casi perfecta, y él dijo lo siguiente, es una frase acuñada por muchos músicos a partir de él. Él dijo, aunque canta bellísimo, no cantará asombrosamente hasta tanto alguien o algo le rompa el corazón. Y cuando la niña se transformó en una adolescente y en una joven, se enamoró y le rompieron el corazón, su voz mejoró notablemente, porque este compositor solía decir que el sufrimiento es una circunstancia que te agrega, te añade gracia, de modo que ninguna otra cosa en la vida te la podría agregar. Una persona que ha perdido seres queridos, sus ojos, luego del dolor, se llenan de dulzura y comprenden a otras madres que sufren lo mismo, la comprenden. El abrazo de alguien que sufrió, el abrazo empático de alguien que pasó lo mismo, no es igual que aquel que no lo pasó. ¿Has estado en un funeral? Cuando uno va a un funeral, el único abrazo que te calma es el que fluye la misma sangre que tú. Porque cuando está tu mamá en un ataúd, el único abrazo que logra que la tristeza amaine un poco es el abrazo de un hermano que dice mamá. Y para él también es mamá. No es lo mismo la vecina, ay, qué buena señora que era su mamá. No es lo mismo la comadre que no se visitaban en 30 años, ay, vine apenas me enteré. Que las lágrimas de tu hermano, de tu hermana, que lloran el mismo padre. ¿Sí o no? ¿Qué se produce? Que tú te conectas mucho mejor a través del dolor que a través de la alegría. Mucho mejor. El dolor conecta. ¿Saben por qué esta iglesia está tan conectada? ¿Saben cuándo esta iglesia estuvo lista para vivir lo que estamos viviendo? Cuando me dijeron esa frase, pastor, aunque no nunca nos dé techo el Señor bajo un árbol, vamos a seguir congregándonos si la presencia no nos deja. Ese día el sufrimiento nos hermanó. Y oigan, por eso los soldados, los veteranos de guerra defienden a los propios porque estuvieron en la misma línea de batalla.
Porque ahí no te hermana el uniforme ni la bandera, te hermana el sobrevivir. Y te haces hermano. Dicen que los lazos de los soldados que estuvieron en la batalla son más fuertes que la de un hermano. Por eso David y Jonathan se amaron tanto. Porque compartieron batallas. Y cuando tienes que poner espalda con espalda y pelear y defenderte, algo te hermana. Por eso Pedro dice literalmente, restaurará. ¿Cómo te restaura el Señor? A través del dolor te restaura, te hermana, te hace entender a los que sufren, te hacen que no te olvides de dónde saliste. Luego dice esterixen, la palabra sostendrá. Ahí la palabra esterixen es sólido como el granito. Porque que te rompan el corazón provoca dos cosas: o que te desmorones o te hagas sólido. Pero no el corazón de piedra, sino que se te hace piel de rinoceronte y corazón tierno, no al revés. Y cuando se te hace sólido, ninguna cosa te voltea. Pedro dice, no solo te va a sostener, te va a fortalecer. Stenium es la palabra en griego. O sea, te va a llenar de fuerzas. Si tu llama es débil, viene un viento y la apaga. Pero si la llama está más o menos encendida, viene un viento y se enciende más. Los que hacemos asados argentinos lo sabemos. Viene un viento y enciende más, te incendia el asado. Pero si la llama es débil, te la apagó. Si tu vida es débil, si tu fe es débil, ay, me duele la cabeza, ¿no tendré un tumor? Se la apagó la poca fe que tenía la condenada. Y finalmente afirmará, temelium, que significa sentar los fundamentos. Te hace unos fundamentos. Cuando uno descubre las grandes verdades de la vida, de qué se trata el juego de la vida, te hace unos fundamentos. Apenas uno descubre de qué se trata el juego de la vida. Yo te voy a decir, la vida no es el juego de la oca. La vida, el juego de la vida es, el principio de la sabiduría es lograr mirar en perspectiva tu propia vida, hacer círculos. Y en esos círculos meter la gente importante, la menos importante, la que no te tiene que afectar, las cosas importantes, las cosas menos importantes, las que no te tienen que interesar. Diferentes círculos. Ese es el principio de la sabiduría. Cuando ustedes ven a alguien joven, pero que parece sabio, no es porque tiene más dinero o más educación, sino porque trazó círculos, como hizo el Señor. Él tenía a los discípulos, a los 12, tenía a los 3, al 1, a los 3, a los 12, a los 40, a los 120, a las multitudes. Y cuando los fariseos le decían algo, no estaba en su círculo. Entonces su radar solo estaba ocupado de las preocupaciones reales, de aquellas cosas que se tenía que ocupar, no preocupar. Cuando uno se preocupa, la mente se divide literalmente en lo que va a pasar, en lo que pudo haber pasado, y te pierdes el presente. El secreto de la vida, insisto, es decir, a partir de ahora mi vida es todo lo que tengo. Tengo que servir a Dios, tengo que valorar a mis hijos, tengo que amar a los míos. No me voy a preocupar por boberías. Entonces cuando los espinos, cuando la vida se pone difícil, cuando la tormenta empieza a soplar, en lugar de que te apague la llama, el pábilo, se te enciende el fuego, se te afianza la fe, porque tú tienes bien definido cómo es el juego de la vida, de qué realmente te tienes que preocupar. Y te lo digo porque yo fui un torpe gran parte de mi vida. Me preocupé por tantas tonterías que hoy me importa 3 cuernos. Póngale en los mexicanos otro nombre. La iba a decir, pero va a quedar feo. Y me acuerdo que a los 20 estaba tan preocupado, a los 30, ¿qué dirán? Los pastores no me van a querer, y fíjate aquello, y mi papá no va a estar orgulloso, y lo que dijo, y lo que opinó. Tantas cosas que volaban dentro de mi radar y no me dejaban ver los verdaderos aviones. Hoy entiendo lo que realmente vale. Hoy entiendo que la gracia viene disfrazada de diferentes maneras, y el closet que tiene Dios es tan amplio que a veces uno ve esos disfraces como ataques diabólicos, o lo que es peor, que Dios quitó la mano. Y no, es Dios tratando, fortaleciendo, ayudándote. Dios dice, yo tengo una vida mejor para ti. Yo tengo sueños que ni siquiera han pasado por acá y te voy a sorprender. No, pero que yo quiero ser un cofre.
ni sabes lo que vas a guardar. El Mesías va a estar allí. No, que yo quiero ser un barco de 7 mares. ¿Para qué? ¿Para que te naveguen los piratas? Yo te voy a poner en el lago para que el maestro calme las aguas y seas el mudo testigo de los milagros más grandiosos que jamás se hayan escrito. Yo quiero crecer alto. No, yo te voy a poner en el monte de la calavera y a través de los siglos la simbología de ti, árbol, estará sobre las catedrales, sobre las iglesias, en los cementerios, en los panteones, colgará de los cuellos, estará en los crucifijos, estará en los rosarios, estará en todo sitio. El mundo se persignará con tu forma, árbol. El mundo te recordará, el sumo pontífice hará tu señal. La gente correrá a la cruz, habrán canciones en tu nombre. Árbol, no seas imbécil. Si creces en lo alto de la montaña, solo serás un tonto árbol alto. Déjame que yo te hache, que te meta en el galpón del olvido por un tiempo. Y cuando llegue tu hora, vas a marcar la historia y el mundo verá a Dios a través de ti. ¡Vamos! ¡Celebra el Rey! ¡Aleluya! Que no se detendrá jamás. River Church es un río que no se detendrá jamás. Viento de alguna otra parte, la llama no se apagará. Es un río que no se detiene. Y el arca por fin está en casa. El Rey ha venido a morar. El avivamiento en calle Broadway. River Church es un río que no se detendrá jamás. River Church es un río que no se detendrá jamás. No hay cosa que me haga sentir más frustrado que ver que sacan de contexto mis palabras. Creo que eso le pasa a cualquiera. Me molesta cuando malintencionadamente editan algo que dije y me hacen decir algo que en realidad no estaba diciendo, no era mi intención. Cuando las cosas son sacadas de contexto, como dijo alguien, es simplemente un pretexto. Y cuando me sacan de contexto me hacen decir cosas que en realidad no estoy diciendo, y ahí es cuando surgen las difamaciones, las cosas infundadas, las murmuraciones. Y me molesta, en mi sentido de justicia a veces es querer iniciar un litigio legal, pero no puedo, no hay regulación en las redes. Cualquiera tiene la impunidad y la inmunidad para decir lo que quiera de nosotros, máxime si eres público. Si estás expuesto, la gente siente el derecho de decir lo que quiera. Y eso está bien siempre y cuando no manipulen mis palabras. Pero soy humano, soy normal, y si las manipulan, yo tengo que seguir adelante, no puedo evitarlo. El tema es cuando se manipula lo que dice Dios. Y eso es lo medular del mensaje de hoy. Cuando tomamos las palabras de Dios y de alguna forma las tratamos de cambiar para que digan lo contrario. Tú estás diciendo, yo nunca haría eso, y estoy convencido de que no. Pero hay un enemigo que siempre toma las palabras de Dios, lo que está escrito, y lo edita de manera tal, como en un malversado YouTube, como en un malintencionado video, para que nosotros, en realidad de ver, oír lo que Dios está diciendo, interpretemos otra cosa muy diferente. Insisto,
No me molesta que alguien malinterprete mis palabras porque al fin y al cabo no vivo necesariamente de mi reputación, sino de mi llamado. Pero cuando el enemigo malversa lo que dijo Dios, eso puede significar una vida de éxito o una vida del fracaso entre los que creen el video malintencionado del enemigo. Te lo voy a poner así. Cuando el enemigo llega al huerto del Edén, arriba al huerto del Edén en forma de serpiente, lo que hace es sacar de contexto las palabras de Dios. Cuando el enemigo o la serpiente antigua viene a hablar con Adán y Eva, lo hace mediante la insinuación elegante. No se para o no se presenta ante Adán y Eva, o ante Eva en este caso puntual, y le dice: oye, lo que te dijo Dios no tienes que obedecerlo. Libremente tienes que hacer todo lo contrario a tu Creador, porque Eva misma hubiese rechazado una tentación tan abierta, tan explícita, tan procaz, tan directa. Y hoy estaríamos todos en el huerto del Edén celebrando y festejando. Hasta Adán habría visto con claridad los propósitos de la tentación y se habría alejado. En lugar de eso, Génesis 3:1 manifiesta con totalidad, describe con totalidad la sutileza del enemigo. La serpiente le hace una pregunta a Eva y dice: ¿es verdad que Dios le dijo que no comieran de ningún árbol del jardín? Es solo una pregunta. Tampoco le pongan a esto un sonido tétrico como hacen en Hollywood. Es verdad. No es el Grinch. Tiene que acercarse con una voz caballerosa. A la serpiente le encanta que converses con él. Y una vez que comience la conversación va a ser muy difícil cortar. Yo voy a demostrarte en los próximos minutos, aunque ustedes me miren con cara de yo soy santo y eso no me pasa, voy a demostrarle, como le demostré a todos los del servicio anterior, que todo mundo de lunes a sábado o de lunes a domingo habla más con el diablo que con Dios. Aunque nos jactemos de decir yo soy un hombre y una mujer de oración, 98% de tu tiempo y el mío solemos hablar con la serpiente. Tú dirías, si yo hablara con la serpiente me daría cuenta, pero lo que trato de decir es que él se disfraza como ángel de luz y viene de una manera tan sutil que no te das cuenta. Casi todas las decisiones de nuestra vida que nos llevan por un mal camino es por cómo respondimos a la pregunta: ¿es verdad que Dios te dijo? O sea, no es tanto lo que te diga la serpiente, el enemigo, sino lo que responda. ¿Es verdad que Dios te dijo? Como Satanás no puede hacer que niegues las promesas de Dios, ni podría bajo ningún efecto hacer que sean desmentidas, entonces sutilmente las pone entre signos de interrogación. ¿Es verdad? ¿Es cierto que Dios te dijo que vas a tener favor para con los jueces, con migraciones y un día vas a ser legal? ¿Es verdad que te vas a sanar de ese cáncer? ¿Es cierto que algún día te vas a casar? Porque mira que ya otro año más, diciembre. ¡Oh! Para el 1900 tendrías que haber estado casada y los días van. ¿Es verdad? O sea, él no te dice, muérete solterona. Él te dice, ¿es verdad? Es una pregunta con sutileza. ¿Es verdad que Dios te dijo? Y al sembrar esa duda de una manera tan taimada, tan sutil, después es muy difícil de detectar que esa duda se implantó en nosotros como un huevo de áspide, como un huevo de serpiente. Si logra Satanás meter su huevo, si logra meter, lo voy a hacer aún más patético, lo voy a hacer más explícito. Como dijo un predicador, si él logra meter su simiente dentro de tu mente, esa simiente empezará a cobrar vida. Y lo hará a través de un vórtice, de una pequeña puerta llamada duda. ¿Es verdad que Dios te dijo? No dirá, Dios no te dijo. Él dirá, ¿es verdad? Y ahí lo que respondas, lo que le digas, determinará el resto de tu vida. Ahora, esto es lo primero que quiero destacar de esta historia del huerto del Edén. Cuando uno va a la historia original de Génesis,
uno tiene que ver cuál fue la indicación original que Dios le hizo a Adán. El subconsciente colectivo nos ha hecho creer que Dios pone todos los árboles e inmediatamente después una prohibición. Ahí es cuando decimos, ¿para qué metió un árbol si sabía que íbamos a meter la pata? ¿Por qué pone un montón de árboles y después, tal como dijo la serpiente, no les deja comer de ninguno? Repito lo que dijo la serpiente. ¿Es verdad que Dios le dijo que no comieran de ningún árbol del jardín? Entonces yo cuando leo eso digo, wow, hay una discrepancia con lo que yo creía. Voy a las Escrituras y en Génesis 2:16 Dios dice esto: puedes comer de todos los árboles. Eso es libertad. No le dijo, no coman. No empieza el primer mandato de Dios hacia su creación con un no. Lo que Dios hace es abrir una nevera y dice, pueden comer todo lo que hay en la nevera, excepto este ice cream o este helado que hay en el freezer. Pero primero hay un montón de cosas de que sí pueden comer. Se los leeré tal cual Dios lo dijo. Pueden comer de todos los árboles del jardín, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no deberán comer. El día que coman, ciertamente morirán. Ahora yo veo una discrepancia enorme. Viene la serpiente y dice, ¿es verdad que Dios le dijo que de ningún árbol? Nunca Dios dijo ninguno. Dios dijo todos, menos uno. Esto muestra dos cosas. Primero, cómo opera Satanás y cómo opera Dios. Satanás lo que intenta es confundir nuestra mente respecto a las indicaciones de Dios. Confundirnos, no saber qué es lo que Dios quiere y qué es lo que Dios no quiere. Y cuando Dios da una indicación, nunca pone limitación, sino que pone liberación. Los está protegiendo de la muerte. Como cualquier mamá que dice, mira, ahora no vas a comer helado. Vas a comer la comida. Si te comes helado ahora, se te llena la panza de dulce y no comes la comida. ¿Han hecho eso alguna madre alguna vez? Ahora, no es que los castigas, que odias a tus hijos, sino que sabes que le va a hacer mal. No te llenes de azúcar, porque después andan rebotando los chicos por la casa. No comas esto que te va a hacer mal. No tomes alcohol, no puedes hacerlo, eres un niño. Hay restricciones que ponemos en favor de protegerlos y eso es lo que está haciendo Dios. Quiere que Adán y Eva confíen en que Dios los está protegiendo, no que les está prohibiendo. Cuando Dios te dice y te da el decálogo y nos da los 10 mandamientos, no nos está prohibiendo, nos está protegiendo. Eso cambia la manera de ver. ¿Y en la iglesia qué te prohíben? No te prohibimos nada, Dios no nos prohíbe nada. Nos protege de muchas cosas. Que los que no tienen a Dios meten la pata, sufren las consecuencias y mueren. Y Dios ama tanto a sus hijos que nos dio un cerco de protección para no equivocarnos. Eso cambia la manera de relacionarnos con Dios. Nos protege, nos cuida. ¿Sí? Sale tu hija, primera cita, no sé, 16, 17, 18, 20 años, o como yo, 52, y la dejo salir. Cuando tenga 52. Y le voy a dar recomendaciones. No le voy a prohibir nada, voy a decir, cuídate. Protégete. No dejes que alguien juegue con tu corazón como si fueran un grupo de naipes. O como si fuera algo que podrían moldear. No dejes que lleguen rápido a tu corazón. Cuídate el alma. Protégete la mente. Eso es lo que hace Dios. Eso es lo que está haciendo, marcando un precedente en el huerto. Porque está muy claro con las primeras palabras, puedes. La motivación es pura, que no muera. No obstante, viene el enemigo y te sugiere, te insinúa, empieza la conversación. ¿No es cierto? ¿No será que Dios no quiere que pruebes? ¿Que Dios está castrando tu identidad? El enemigo viene y te dice, mira, me parece que esto de Dios no te va a cuadrar a ti, porque te muestra pero no puedes tocar, tocas pero no puedes comer, comes pero no puedes tragar. No es justo. El diablo dice, yo soy el primer humanista y el último, el que más defiendo tus derechos. Y me parece que este Dios te pone frente a un árbol y te dice, no comas, y te está tentando el mismo Dios.
No es justo para ti, pobrecito con las hormonas en ebullición. Y tú dices, bueno, es cierto. Ahora, vamos a darle a Eva el mérito que corresponde. Ella le corrige a la serpiente. Le dice, no es tan así. No es que no puedo comer de ninguno, sino que dijo que de ese no podemos comer. Pero la corrección ya no sirve, porque ya Eva se metió en un lío peor, que es comenzar una plática con el enemigo. El enemigo es como un vendedor de multinivel. No hay que atenderle el teléfono. No estoy en contra del multinivel, pero yo conozco mucha gente que dice, ay, a mí eso no me interesa, y vienen con los paquetes así, pero me dijeron que me los dan en consignación. Y bueno, ahí está. Entonces el enemigo, si logra que atiendas el teléfono, está fregado. Ya te metió en un problema. Lo que trato de hacerte ver en este mensaje, conforme Dios me dijo que te diga, que no voy a darte armas de cómo discutir con el enemigo. No voy a darte estrategias de cómo cortarle la llamada. Yo te voy a alertar de lo siguiente: bórralo de tu lista de contactos, quítalo. En mi teléfono, cuando yo veo un número desconocido, tengo la premisa que no atiendo. Si no está en mi lista de contactos, no atiendo. Soy una persona semipública y puedo encontrarme con alguien desagradable del otro lado. Así que cuando alguien se pasa mi teléfono de uno al otro y veo un teléfono desconocido, no atiendo. Tú estarás pensando, tal vez te pierdas una gran oportunidad. Es posible que quizás sea Donald Trump de la Casa Blanca. Pero ¿qué tal si es alguien que quiere decirme algo hiriente? Un profeta que quiere decirme, un falso profeta que quiere decirme que me voy a morir. Alguien que me quiere decir que tengo que besar a mi suegra varias veces al día, o algo más terrorífico que la muerte. ¿Qué tal si eso pasara? Entonces yo veo un teléfono desconocido y no lo atiendo. No está en mis contactos. Y antes que nos vayamos de aquí, yo quiero que busques en tu lista de contactos cómo tienes al enemigo. En la E de enemigo, en la D de diablo, en la S de serpiente. Y lo borremos. Porque apenas atiendes el teléfono, él te dirá, ¿es verdad que Dios te dijo? Y mi querido, una vez que nos penetre con, ¿es verdad que Dios te dijo? Que Dios te dijo, es poco probable que te liberes rápido de esa conversación sin que mínimamente sufras unos cuantos golpes. Cuando tú le abres la plática al enemigo, durante toda la semana habrás abierto una dimensión que no conocías y que es desconocida y que te meterá en problemas. Es un valle que no quieres pasar, que no quieres atravesar. Nos ha tocado en estos años tratar con muchachas, hombres también, pero por lo general mujeres con algunos desórdenes alimenticios. Yo recuerdo una en particular que comenzó sus batallas con los trastornos alimenticios cuando era casi una adolescente. No se le podía decir nada en la iglesia, si estaba flaquita, si estaba linda, porque cualquier cosa la podía empujar a que se metiera en algo más oscuro todavía. Y ella comenzó luchando contra el peso. Una vez que tal vez quiso ponerse el pantalón de siempre y se dio cuenta que necesitaba un talle más. O tal vez no le entró bien la falda. Notó eso y lo que empezó con algo medianamente normal que es, wow, tengo que bajar de peso, se transformó en una lucha donde estaba en juego el valor de su persona, de su identidad. Ya no era el peso. Entonces empezó un diálogo con el enemigo. Un diálogo que le dijo, ¿realmente crees que estás linda? Algo le decía en su corazón, ¿realmente crees que los muchachos te van a ver con esa grasita acá? Y entonces, sin que se diera cuenta, que es lo que siempre hace el enemigo en esas pláticas, le cambió el espejo. Y en lugar de verse reflejado en el espejo que Dios puso para que se vea, empezó a verse en el espejo equivocado. Ese espejo que nadie entiende, cómo quienes sufren de bulimia o anorexia se ven gordos y sin embargo uno los ve en persona y literalmente están cadavéricos. Pero les cambia el espejo de la mente. Y se ven gordas o se ven de sobrepeso y se ven con repugnancia cada vez que se reflejan en una fotografía. Me consta de damas y de varones a los cuales el enemigo le dice, ¿es verdad que ese lunar te queda bien? Y con lo que es un lunar o un granito,
abre una puerta a que un día tenga repugnancia de sí mismo. Y cuando dejas de valorarte a ti mismo como eres, en primer lugar no te amas más a ti mismo. Y la premisa bíblica es que tienes que amar al prójimo como a ti mismo. Así que si no te amas a ti mismo porque te das repugnancia, mucho menos amarás al prójimo. Y ni hablar de amar a Dios. Sientes cierto odio hacia Dios por haberte creado así. O flaca o gorda, con pocos senos o con poco trasero, o con mucho, con cosas que sobren o que falten, lo que sea. Nunca se trata de estética. Siempre se trata de tu valor, de tu identidad como persona, que comenzó con una frase: ¿es verdad que te ven linda? No te dirá el enemigo fea, te dirá: ¿es verdad que eso te queda bien? ¿No será que por eso estás sola o estás solo? Y empieza un trabajo de identidad mental. Las chicas que sufren esto, los varones, se dedican a manipular su cuerpo hasta llevarlo a una forma que jamás Dios hubiese querido, ni en las peores de las pesadillas de esa chica. Y la lleva a situaciones tenebrosas en lo espiritual, en lo mental, en lo anímico. Hay un momento que no solo los bulímicos o anoréxicos, en cualquier área de la vida, permite que la mentira supere la verdad hasta que esa mentira termina siendo tu verdad. Empieza un día el enemigo y te dice: ¿es verdad que algún día vas a salir de la miseria? Y tú te pones a dialogar con Satanás y hay un momento en que esas mentiras superan a la verdad. Superan a la verdad de que Dios te va a prosperar, de que Dios te va a bendecir, a la ley, a la verdad de la siembra y la cosecha, a la verdad no he visto justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. Supera a la verdad que Dios no permitirá que ningún cabello de tu cabeza caiga sin que Él lo sepa. Todas esas verdades quedan ocultas tras una mentira. Dios no me ama, soy pobre. Y te etiquetas, te autoetiquetas por una conversación que nunca debió haber empezado. Entonces mi pregunta esta mañana, mis queridos, es: ¿quién define lo que eres? O en su defecto, ¿eres quien eres conforme a las normas de quién? ¿Cuál es tu espejo? ¿Cuáles fueron las mentiras sutiles de la serpiente desde tu niñez, tu adolescencia o tu juventud que te trajeron hasta aquí? ¿Qué corrompió tu identidad? Y lo que es peor, ¿cuánto te costó? ¿El gozo? ¿La paz? Hay gente que se le pierde el gozo porque no está contenta con su cuerpo. Hay otros que no pueden gozarse porque no están felices con el idioma que hablan, con la familia que les tocó, con el cónyuge que tienen, con los hijos que pudo traer al mundo. Y entonces empiezas a escuchar las mentiras del enemigo. ¿Es verdad que te va a ir bien? No sé, ¿te parece, Sata? Y empiezas una plática que no debiste empezar. Abres la mente a tantas cosas. Y mi pregunta siempre es: ¿qué es lo que hace que oigamos más la voz del enemigo que la voz de Dios? La cosa es que no somos la excepción. Adán y Eva escuchan la voz, el diálogo ameno que les propone la serpiente. Y apenas comen del único árbol que no debieron comer, se dan cuenta que están desnudos. Y cuando están desnudos y se dan cuenta, se toman unas hojas para cubrir su desnudez, sus genitales, se meten detrás de un árbol. Y lo irónico es que se esconden del Dios que les instaló un mecanismo de rastreo. Porque cuando Dios los creó sabía dónde encontrarlos. Aparte, el huerto del Edén no es tan grande como para que se les pierdan a Dios. Un Dios que es omnisciente, todo lo sabe, omnipotente, todo lo puede. Un Dios que puede ubicar a cualquiera donde se encuentre. Dice la palabra: aunque te remontares hasta los cielos o hasta lo profundo del océano, hasta allí te encontrará Dios. No puedes ocultarte de Él. Entonces, ¿por qué el Señor camina por el huerto? Dice Génesis, y pregunta: Adán, ¿dónde estás? Dios no está necesitando información. Él conoce muy bien el jardín y sabe exactamente dónde está Adán. Pero es la misma pregunta que nos hace hoy a nosotros. ¿Dónde estás, dice Dios, con respecto a mí? No está diciendo dónde estás geográficamente, sino dónde estás ubicado espiritualmente. Adán piensa que Dios no lo encuentra, que no le anda al Google Maps.
Y entonces responde: escuché que andabas por el jardín y tuve miedo porque estoy desnudo. Por eso me escondí. Y lo que dice Dios a continuación es lo que literalmente a mí me cambió la forma de ver la vida. Desde ayer. Le dice el Señor: ¿y quién te dijo que estás desnudo? Pudo haberle dicho: no, no estás desnudo. Pudo haberle dicho: no tengas vergüenza, eso no es desnudez. Estamos en el huerto, no hay nadie más aparte de los animales. ¿Quién te dijo que estás desnudo? En otras palabras está diciendo: porque te aseguro que no fui yo. ¿Quién te dijo que estás desnudo? En otras palabras, ¿con quién estuviste hablando, Eva? Y la serpiente y se va. ¿Quién te dijo? ¿Quién te dijo? ¿Quién te está hablando en la semana? ¿Quién te mostró o quién te hizo creer que eres indigno? ¿Quién te dijo? Yo volví a leer eso ayer y digo: es cierto, Dios pudo haber dicho: no, eso es una mentira, recházala. Dice: no, ¿quién te dijo? ¿Quién te etiquetó? ¿Quién te puso un rótulo? Vamos a ponerlo así. ¿Quién te dijo que no eres digno de mi amor hasta tanto resuelvas ese pecado secreto? ¿Quién te dijo? Los pastores, la iglesia donde me congregaba. Ah, porque yo no. Yo dejé escrito acá que si metes la pata, abogado tienes para con el Padre, y ese es Jesucristo. ¿Quién te ha dicho que yo ya no te voy a perdonar ningún pecado? Porque ya te los perdoné en la cruz y como volviste a meter la pata, ahora me hartaste y te quiero liquidar. Yo no te condené, no estás hablando conmigo. ¿Quién te ha dicho que tu aspecto exterior no es la belleza convencional y no le vas a gustar a nadie? ¿Quién te ha dicho? Bueno, las revistas de moda, me comparo con la Kardashian y yo parece que salí de un tambo. ¿Quién te lo dijo? ¿Quién te lo dijo? ¿Quién? La revista de moda. Ah, porque yo no. Porque en las Escrituras dice que el corazón alegre hermosea el rostro y esa es la belleza que tiene que importarte. ¿Quién te ha dicho que las habilidades y los dones que tiene no sirven para causar ningún impacto? Bueno, mi mamá, las calificaciones de la universidad, nací pa' burro. Ah, te lo habrá dicho el rector, el profesor, pero yo no. Porque las Escrituras dicen que yo tomo lo que no es para que sea y tomo los niños para avergonzar a los sabios. Y aunque nadie crea en ti, yo sí he puesto mi confianza en ti. ¿Quién te ha dicho que estás desnudo? ¿Quién te ha dicho que cuando hablas hartas? Que cuando hablas la gente está esperando que te calles. Ay, otra vez este parlanchín. Ay, este mitotero que habla. ¿Quién te lo ha dicho? ¿Quién? No, me lo dijo tantas veces, me lo dice mi marido. Cállate, cállate, una cotorra. Bueno, tu marido, yo no. Yo he puesto gracia en ti. Y te he dicho que no tengas miedo por lo que vas a hablar, porque el Espíritu Santo pondrá palabras en tu boca. Así que no sé con quién estás hablando. Entonces hay un momento donde empiezas a desafiar las dudas, las disfunciones, las inseguridades, las desafías cuando descubres lo que Dios está diciendo en realidad. Pero si no sabes lo que Dios dice en realidad, tu mentira se transformará en la verdad. Si desconoces la verdad, cualquier mentira será tu verdad. Y te sentirás feo, fea, flaca, gorda, inculto, indocumentado, divorciada, separado, dejado, traicionado, lo que sea. El enemigo te pondrá muchas etiquetas diciendo: ¿quién te dijo que eres feliz? Entonces tú tienes que volver a encontrarte con la verdad una y otra vez para que la mentira no se te pegue, porque la estupidez se pega. La mentira se pega principalmente si tomas café con ella todas las mañanas. Si desayunas con el diablo, almuerzas con él y cenas con la serpiente antes de irte a acostar.
Porque eso es lo que hacen algunos. Bueno, Sata, un beso, me voy a dormir. Miren, hace muchos años un periodista argentino hizo un libro que se llama Cristo llame ya, donde retrató la vida de 5 ministros entre lo que estaba este humilde servidor. Y para eso hizo una investigación con cada uno de nosotros, con varias notas, con varios reportajes que se extendieron durante semanas. Recuerdo uno en particular que convenimos encontrarnos en un mall con el periodista. Él me prometió que no hablaría mal de nosotros, que solo retrataría lo que le dijéramos. Así que yo llego apurado y le digo, wow, tuve que dejar el auto no sé dónde. ¿Y qué auto tienes? Ah, uno, y le dije la marca. Y me senté allí. ¿Vas a sacar fotos? Me dice, sí, pero en un rato. Le digo, me peino un poquito y me arreglo. Le digo, porque si no yo salgo mal. Y sí, cómo no. Qué lindo perfume, hueles bien. Sí, es que uso tal perfume, no sé qué. Sí, pero no me gusta, me pongo un poquito porque es la costumbre. Bueno, empezamos a grabar, hizo rec. Y empezó el reportaje formal. Sale el libro a los meses. Y empieza el capítulo que dice Dante Gebel, el rockstar. Ya no me gustó. Y decía, el pastor de los jóvenes llegó apurado al mall, presumiendo la marca del auto que tenía. Inmediatamente alega tener un perfume francés muy caro y se arregla el cabello cada tanto diciendo, me vas a sacar fotos, como quien está pendiente locamente de su imagen. Alguien que es adicto a la apariencia empieza a hablar conmigo y yo noto que antes de encender el grabador el tipo está muy nervioso. Y yo dije, todo eso pasó, pero no estaba grabando el desgraciado. Y me hizo quedar como un imbécil. Posiblemente lo era en ese entonces, pero me hizo quedar peor. Y entonces yo le digo, llamo al periodista y le digo, ¿por qué pusiste eso? Y me dijo, te daré una lección que quiero que no olvides. No existe con un periodista el off the record. El periodista ya está tomando nota de todo lo que pasa desde que le atiendes el teléfono para arreglar la cita. Lo mismo valga para el enemigo de tu vida. El enemigo te preguntará buscando lo que quiere oír. ¿Es verdad que Dios te va a bendecir? Ay, no sé. Y te agarró la duda. Segundo, buscará un título. Se te va a hacer difícil conseguir trabajo sin papel. ¿Quién te va a pagar solo en cash? Y te puso el título, indocumentado. Te levantas a la mañana, soy un indocumentado. Como las Kardashian, pero soy indocumentado. Y lo tercero, no existe el off the record. No hay un momento donde dices, Satanás no me escuchará. Todo lo que hablas, él lo escucha. Tienes que cuidar tus palabras. Él no puede saber lo que piensas. No es omnisciente, pero puede oírte. Puede leer tu lenguaje corporal. Puede ver tus movimientos. No existe el off the record. Por eso Jesús dijo, miren que él anda como león rugiente buscando a quien devorar. ¿Eso significa que vives en constante peligro? Claro que no. Significa que él está esperando que te descuides solo un momento. Él solo necesita un minuto de distracción. Solo un minuto de tu distracción y que digas, ay, no sé lo que dijo Dios. Con tan solo dudes, abres un vórtice a un panorama que no quieres vivir. Como un mal periodista o un periodista malintencionado, porque hay de los buenos. Él está buscando su título. Y no existe el off the record. Él quiere que cada palabra que digas en algún momento tenga peso. Así que si permites que él diga lo que él cree que tú eres, vas a vivir una mentira en lugar de la verdad. Cada vez que la serpiente viene a tentarte, lo único que te va a sostener es el escrito está. Y mientras te mantengas firme en tu posición, nunca vas a permitir que la mentira te penetre. Si te dejas llevar por tus insinuaciones, olvidarás la verdad. El enemigo lo único que busca es que dudes de tu identidad. Cuando Jesús va al desierto, se le aparece el enemigo. Toda la tentación que sufre Jesús es respecto a su identidad. Si eres el Hijo de Dios, ordena estas piedras que se conviertan en pan. He escuchado a predicadores decir, ahí el enemigo jugaba con el hambre que tenía Jesús como humano, de hacerse una buena torta de jamón de la piedra. ¡No! La tentación estaba antes que la torta de jamón probable o la piedra. Era si eres el Hijo de Dios.
Si eres el Hijo de Dios, arrójate del pináculo más alto y, como dice la palabra en los Salmos, enviará a los ángeles para que te sostengan. Si eres el Hijo de Dios. ¿Se dan cuenta? Satanás no ha cambiado su modus operandi. Satanás no es creativo, no cambia nunca su estrategia. Siempre está diciendo, si Dios te ama, si eres el Hijo de Dios, si realmente crees que eres importante, haz esto o lo otro. Él hace que dudes de tu identidad. Si dudas de quién eres en el Señor, desconoces lo que dicen las Escrituras respecto a ti. Jesús respondió una y otra vez a Satanás, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que salga de la boca de Dios. Escrito está, no tentarás al Señor tu Dios, escrito está. Tú dirás, bueno, entiendo lo que tratas de decirme, Dante, me voy a meter en un seminario bíblico y me aprenderé de memoria lo que escrito está. No, porque tú puedes aprenderte de memoria lo que escrito está y desconocer lo que escrito está para ti. ¿Quién eres tú respecto a lo que está escrito? O sea, antes de que Jesús fuera al desierto, ocurre un incidente o un evento, que Jesús se va a bautizar al Jordán y desciende el Espíritu Santo en forma de paloma y Dios desde los cielos dice, este es mi Hijo y estoy muy complacido de él. Cristo graba esas palabras y se va al desierto. ¿Quién puede ceder ante la tentación de la serpiente cuando en tus oídos resuena, eres mi hijo y estoy contento contigo, me caes bien? ¡Aleluya! Entonces, el poder de la defensa no lo hacía el hecho de que Cristo conociera la palabra, sino quién era Él en esa palabra. Este es mi hijo y estoy contento con él. Creo que eso es lo que te está faltando a ti y a mí. Recordar a diario quiénes somos. Porque el enemigo es muy raro que diga, ¿es verdad que Cristo murió en la cruz? Tú le dirías, claro, solo lee los evangelios. Él no te dirá algo así, él te dirá, ¿es verdad que murió en la cruz por ti? ¿Really? Ay, sí, ¿no? Y te cambia el espejo. Él no te dirá, ¿es verdad que en la iglesia hay amor? No, él te dirá, ¿es verdad que en esa iglesia te aman a ti? Tú dirás algo como, bueno, es cierto, el enemigo, recuerdo que los lunes, los martes viene a hablarme a mí, pero ¿cuántas veces el enemigo te habló aquí en el templo mientras yo predicaba? Te ibas a sentar en tu sitio, viene una mujer y dice, ¿podría correrse por favor? Y ahí viene, ay, ¿es verdad que aquí te aman y te valora? Y lo escuchaste. Siempre tiene que ver con la palabra respecto a ti. Y cuando pones en duda quién eres, ahí es cuando la mentira supera la verdad y la mentira se transforma en tu verdad. ¿Estoy siendo claro, sí o no? Y cuando le empiezas a creer, tu estima se daña. Miren, si acaso hay ministros con diferentes asignaciones, si alguien está encargado de echar fuera demonios, si alguien más de sanar enfermos, yo debo haber asumido la asignación, entre otras cosas, de liberar la cautividad, liberar los cautivos. Esa es mi tarea. Y a veces me cuesta horrores, a menos que el Espíritu Santo intervenga, como lo está haciendo ahora, en este mismo momento. La gente tiene la mente tan cautiva que dice, no, eso no va conmigo, Dios no puede amarme, realmente lo harté, realmente agoté la paciencia de Dios. Es que has escuchado demasiado al enemigo y el enemigo a veces se disfraza de pastor. A veces se disfraza de hermano en Cristo, se disfraza de cuñado, de suegra, de yerno, se disfraza de hijo, de esposo y te dice una frase que te hace dudar de quién eres en Cristo. Y te dice algo que no piensas que proviene del infierno, porque nunca Eva pensó que la serpiente provenía del infierno, al cabo era un animal más del jardín. Así que él se mete en el jardín y no es algo llamativo que una serpiente esté pernoctando por allí o pasando sus días en el huerto. Tú lo que dices es, simplemente lo he puesto a oír demasiado tiempo a tal punto de creer sus mentiras. ¿Es verdad? ¿Cómo no te va a amar? Si Dios no te amara, no estarías aquí, mi querido. Si Dios no te amara, no tendrías la vida que tienes.
Si Dios no te amara, no habrías salido de montes y escalas tenebrosas por las que has tenido que atravesar. Si Dios no te amara, no estarías respirando hoy. Yo te digo lo que te digo cada domingo: no tienes idea cómo Dios te ama. No tienes ideas cómo Dios te ama. Te ama, te ama, te ama, te ama. No lo estás creyendo. Te ama, te ama, te ama, te ama. Más de lo que nunca jamás hubieses imaginado. ¿Están contentos? ¿Lo creen de verdad? Díganme amén. Saben, yo les conté una vez, y voy a culminar con esto, que mi gran temor era que el Señor me borrara del libro de la vida. Y vaya que hice méritos para eso. Más de una vez dije, wow, me borró. Entonces pedía perdón al Señor y trataba de desoír la voz del enemigo, pero luego el enemigo venía y me decía, oh Dante, el Señor definitivamente ahora te borró, no te molestes en que te vuelva a escribir otra vez. Y hay un momento en que esa mentira se transformó en la verdad y me aparté del Señor y dejé de ir a la iglesia. Y pasé los pocos peores años de mi vida pensando que yo era eso que el enemigo me había dicho. Y yo no me perdonaría nunca si algún día ustedes perdieran años de su vida, o lo que es peor, la vida eterna con Cristo, a causa de que yo no te dije esto. Yo no te estoy diciendo que sigas pecando y que Dios se alegrará por eso. Lo que te estoy diciendo es que no hay nada que puedas hacer que logre que Él te ame menos. No hay nada que pueda hacer que logres que Él te deje de costado. Dios no terminó contigo. Dios no dijo que haya terminado contigo y haya culminado la obra. Eso será cuando estés cara a cara con Él. Dios sigue trabajando contigo. Hazme un favor, hazte un favor. Borra de la lista de contactos al enemigo, quítalo de ahí. Cuando veas el número desconocido, no atiendas, no lo escuches más. Grábate estas palabras: si no lo conoces, no lo oyes. Si no lo oyes, no le creerás. Si no le crees, sabrás quién eres en el Señor y nadie te moverá de ahí. Escrito está que yo soy linaje escogido, real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios, nación santa. ¿Están conmigo, sí o no? ¡Aleluya! Hoy le dije en el servicio anterior, antes de culminar, recordando un juego de cuando éramos niños. Era la manera de decidir a la suerte quién iba a la cama de arriba y quién iba a la cama de abajo, quién se comía la porción más grande de flan, quién se escondería y quién buscaría a los escondidos en un juego, quién sería el que corría adelante, quién sería el que corría detrás. ¿Quién usaba primero la bicicleta? ¿Quién se bañaba primero cuando había un solo baño y una sola regadera? Había una forma de decidir lo que era piedra, papel y tijera. ¿Lo recuerdan? Cuando el Señor baja al Jordán a bautizarse, el Espíritu Santo desciende como paloma. Es el animal más indefenso y posiblemente, si no observas bien su comportamiento, pensarás que el más temeroso. Pero no porque se espante rápido es el que tiene más temor, sino porque es el más tierno. Por eso no hay otro animal, otro ave que refleje al Espíritu Santo mejor que una paloma. Y cuando Dios dice, este es mi Hijo en el cual estoy complacido, es el Espíritu Santo el que desciende como paloma allí. Y es ese mismo Espíritu y esa misma paloma que está dentro tuyo. Así que, recordando el juego de niños, el papel le gana a la piedra. La piedra le gana la tijera. ¿Sí o no? La tijera le gana el papel. Pero eso solo puede decidir la suerte de quién se baña primero o en qué lugar de la cama te toca. Lo que decidirá cómo vivas el resto de tu vida, nunca lo olvides. La paloma le gana a la serpiente. Siempre, siempre, siempre. ¡Vamos! ¡Celebra esa victoria! Dale un aplauso al Rey, dale un aplauso grandioso al Rey de Reyes. ¡Bendito sea Dios! ¡Amén!